Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Hoy es domingo 9 de junio del 2019. Desde la izquierda los saluda José Aristimuño. Y desde la derecha, Yali Núñez. Y hoy vamos a conocer más sobre los temas de actualidad de esta semana en Washington. Y para hacerlo, pasemos con Emiliana Molina. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Yali y José, hoy en Batalla Política les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia esta semana en Estados Unidos. Primero, el gobierno mexicano comunicó a Estados Unidos que enviará 6,000 efectivos de su Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para frenar el flujo de inmigrantes centroamericanos. Es un intento de México por evitar la imposición de aranceles a sus importaciones. Trump quiere aplicar tarifas que comenzarían en un 5%, aumentarían gradualmente hasta llegar a un 25% si México no detiene a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por medio de la frontera. Segundo, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos, una normativa que tiene pocas posibilidades en el Senado y que el Ejecutivo advirtió que vetará. La legislación, que busca otorgar protección permanente a los soñadores, como se le conoce a los jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, fue aprobada por 237 votos a favor y 187 en contra. Tercero, Donald Trump participó en una gran conmemoración organizada por el Reino Unido en Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra. Esto para conmemorar el aniversario número 75 del desembarco de Normandía, que en 1944 marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. A ella fueron invitados los países que lucharon junto al Reino Unido en aquella histórica operación militar y también Alemania. Estos son los temas. Yali y José, es tiempo para el debate. Gracias, Emiliana. Yali, pues nos encontramos de nuevo en esta batalla política y este domingo se pone caliente, ¿no? Todo esto de los aranceles, la economía, que a mí me parece un poco extraño porque el Partido Republicano, te incluyo, y tu gran presidente Trump, desde el principio han dicho que... gran presidente, nuestro. Bueno, es nuestro presidente, es verdad. Sí. No por mucho más tiempo más, creo yo, pienso. Pero mire, voy a lo siguiente. El presidente siempre ha sido muy orgulloso en la parte económica, que es un gran comerciante, negociante, etcétera. Pero lo veo ahorita haciendo todo lo contrario, o sea, poniendo en amenaza unos aranceles que comienzan potencialmente ya muy pronto, esta semana entrante, 5%, luego suben hasta un potencial de 25% de aranceles, que fuera dañino no solamente para la economía estadounidense, pero la economía mexicana. ¿Todo esto por inmigración? Yo honestamente yo te veo más preocupado a ti por la economía mexicana que por la estadounidense. Yo me preocupo más por la estadounidense y sí. Pero esto sería malísimo para la economía estadounidense. La realidad es que a nadie le gustan los aranceles, nadie quiere saber de impuestos. ¿Y por qué ponerlos en la mesa? Bueno, lo que estamos viendo con esta medida del presidente Trump es una manera de presionar, una manera de ejercer un poco de fuerza, si se quiere decir así, sobre México para que actúe sobre una situación que está totalmente descontrolada en nuestra frontera sur. Estamos viendo las cifras de mayo con más de 140,000 personas arrestadas tratando de entrar al país ilegalmente. Esto supone un incremento de 229% en comparación a mayo del 2018. Estas son cifras, José, que no podemos continuar manteniendo. Están afectando ya directamente nuestra economía. Eso yo lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con aranceles? Lo que tiene que ver con aranceles es que si México no entiende de una manera, presionándolo por otra parte. O sea, es una amenaza, Presionándolo por otra parte es la única manera para que ellos se sienten. Como vinieron rápido a la mesa a negociar y ahora el canciller Marcelo Ebrard estaba comentando de que las negociaciones se están dando en un ámbito de respeto, en un ámbito donde ambas partes están escuchando lo que se está planteando. Lo que la administración Trump quiere son soluciones inmediatas, soluciones a mediano plazo y soluciones a largo plazo que puedan erradicar este problema, y es por eso que pone esta medida de los aranceles. Esperemos que no se lleve a cabo. Todavía están las conversaciones tomando lugar. Esperemos que no se lleve a cabo, pero vamos a poner a México, o vamos a poner la economía de Estados Unidos contra la espada y la pared para tratar que México haga lo que nosotros queremos que haga. Señores y señoras, yo quiero que la gente entienda esto bien, porque esto es importante. Están prácticamente, o sea, el presidente Donald Trump, que es el presidente de un país tan importante, un país tan querido, nuestro país, en los Estados Unidos, y se pone a un nivel de un niño a tratar de pelear con México de, no, que inmigración es mi culpa, es tu culpa.
Yali, los republicanos y los demócratas no han podido resolver una reforma, no han podido poner una reforma migratoria en la mesa buena, que los dos partidos, yo entiendo, los demócratas han puesto algo en la mesa, los republicanos no les gusta, los republicanos ahora ponen algo en la mesa, de mérito, etcétera, y no se resuelve. Ahora le vamos a pasar la pelota a México. Este no es el problema de México, este es el problema de Estados Unidos. Yo quiero que entiendas algo, no se le está pasando la pelota, se le está pasando una factura a México por no tomar responsabilidad y no jugar el papel que tiene que jugar en nuestra frontera. Tenemos una frontera en común, la frontera no es solamente de Estados Unidos. Pero con todo respeto, México no tiene la fuerza que tiene Estados Unidos. Bueno, pero la realidad es que la frontera es conjunta, la frontera no es solamente de Estados Unidos y la cantidad de dinero que se está invirtiendo por parte de las autoridades estadounidenses, del CBP, del HHS, cuando llegan estos migrantes es bastante consecuente y está trayendo consecuencias a nuestra economía. Consecuencias que México no está pagando, porque lo único que está haciendo México es el paso. Es lo único que está dando es el paso a todos estos migrantes que están tratando de entrar y están los videos, están las cifras no mienten y tú lo sabes, que el incremento es fuerte, ellos tienen que tomar medidas y si la manera de presionar a México es a través de aranceles, a través de impuestos, entonces que sea así. Me parece una estrategia a ciegas, me parece una estrategia nadie la irresponsable. Quiere, José, ¿Y por qué ponerla en la mesa si nadie la quiere? Nadie quiere los aranceles, nadie está de acuerdo. ¿Pero por qué ponerla en la mesa si nadie los quiere? Nadie quiere impactar a un socio comercial y se sabe perfectamente que la buena fe del presidente se ha mostrado a través del acuerdo de USMCA, que no han ratificado los demócratas en el Congreso, y creo que es importante destacar de que no es mala fe con México, eso es importante destacarlo, es simplemente una medida activa para presionar a una persona o a un país, en este caso, que no está asistiendo con otro asunto que está dañando nuestra economía. Entiendo, mira, si estuviéramos jugando un juego de ajedrez, si estuviéramos jugando damas chinas, cualquier juego donde ese tipo de estrategia de juego sucio es válido, lo entiendo. Pero en este punto, jugando política de verdad y jugando con la vida de americanos, olvidémonos de México con todo respeto en un momento, hablando de los americanos, esto afectaría nuestra economía. Y el presidente estadounidense, nuestro presidente Donald Trump, lo primero que dijo cuando llegó a la presidencia de la Casa Blanca, la oficina Oval, fue: yo voy a proteger al americano, el americano olvidado. ¿Te acuerdas de las campañas? El americano olvidado, yo estoy con ustedes. Yo voy a ser el presidente de ustedes. Y se ha mantenido. Y ha estado con nosotros. Tenemos un 4.2 de desempleo, números realmente que nunca se habían visto para la comunidad hispana, un 3.6% para los estadounidenses de desempleo. Son números que no lograron los demócratas ni en sus mejores años. No logramos los demócratas, pero los demócratas recuperamos la economía de una decadencia, de una recesión. Ni en sus mejores años lo lograron. El presidente ha actuado por y para el pueblo estadounidense. Ahora, que estos aranceles pudieran tener consecuencias negativas, nadie está negando las consecuencias negativas que pudieran tener estos aranceles. ¿Qué pasa si México no llega? ¿Qué pasa si México está negociando como tú estás diciendo? ¿Qué pasa si México no adhiere, no acepta las condiciones que nosotros le estamos pidiendo? Entonces caerá Troya, porque la realidad del asunto es que México tiene que tomar responsabilidad por el paso de más de 600,000 migrantes ilegales que han tratado de entrar a este país en este año fiscal. Ellos también tienen parte de responsabilidad. Es parte nuestra también en el Congreso de crear una reforma. Exacto. En eso estoy de acuerdo. Hay que crear una reforma migratoria y en eso yo incentivo a los demócratas a que se acaben de sentar a la mesa con los republicanos a tomar medidas y a tomar una reforma migratoria que podamos erradicar este problema en parte, pero en parte también la seguridad de la frontera. Tiene que México responder por esto. Yo entiendo eso, estoy de acuerdo contigo que es una responsabilidad compartida. No sé, invito a nuestros televidentes que se unan a la conversación, claro que sí, en el hashtag Batalla Política NTN. Pero lo que a mí me parece un poco extraño, y es mi noble opinión, es lo siguiente. Aparte de hacer esa... mi posición es la siguiente. En vez de hacerle una guerra de comercio, de aranceles con México, porque, ojo, otra cosa, y esto es importante que la gente lo sepa, si nosotros le ponemos estos aranceles a productos mexicanos, adivinen qué, México va a hacer lo mismo con los productos estadounidenses y se va a crear una guerra de aranceles que no es bueno para nadie y como tú mismo lo dijiste. ¿Por qué no? Te propongo algo y de repente se lo propones tú al presidente Trump. A mí no me invitan a la Casa Blanca como me invitaban en los viejos tiempos, pero mi punto es el siguiente. ¿Por qué no reinvertimos dinero o invertimos dinero en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, todos estos países que están
donde estas personas están huyendo por su vida viniéndose a Estados Unidos, ¿por qué no invertimos dinero en esos países para que no tengamos este problema en principio? Este problema, estas miles de personas que tú estás diciendo esas cifras, que son ciertas y no las niego, que tratan de cruzar la frontera, no llegaran a México. Si esos países estuvieran en mejores condiciones, no llegaran a México. Porque la realidad es que el dinero de los estadounidenses, donde los estadounidenses quieren que se invierta, es en los Estados Unidos y en relaciones comerciales que provean una buena situación, no solo para nosotros, sino para otros países. Pero la solución no es coger el dinero de mi casa e ir a invertirlo a la casa del vecino. Nosotros hemos otorgado ayudas que ya se han retirado en Centroamérica, porque la situación continuaba tomando lugar, porque seguían las masas y las caravanas subiendo hacia los Estados Unidos como un desafío a lo pero que si es... no hacemos eso, Yali, pero como las personas van a seguir viniendo. José, es un desafío a las leyes de los Estados Unidos subir en masas, en caravanas en masas, sabiendo que no hay un proceso de asilo que va a poder tomar lugar, porque así lleguen y pidan el asilo, la gran mayoría de los casos no aplican para esos asilos, y es por eso que se están tomando medidas para que estos procesos de asilo se hagan en las diferentes embajadas en estos países desde allá, y no tengan que venir hasta la frontera a hacer toda esa jornada que realmente, humanitariamente hablando, es estresante. No, nadie debería, corre su vida en peligro. Pone en peligro, es estresante, es sumamente... es extrema, peligrosa, pone la vida de niños en peligro, y la situación humanitaria en nuestra frontera tampoco es nada de caramelo, no es dulce. Estamos viendo que las facilidades están a su límite, a su capacidad, que hay un 97% del sistema que ya está lleno, y esto es por encima de la alerta que da, porque sabes que el sistema da una alerta después de cierta cantidad. Ya está por encima de ese número. Las personas están durmiendo, muchos en concreto, y no porque nosotros como las autoridades no quieran actuar y de una manera humanitaria y ofrecer las mejores condiciones, sino porque simplemente ya no hay espacio. No hay casa para tanta gente, como dirían en el argot popular. Claro. Yo creo que, bueno, hablando de estos niños que tú te refieres, que como tú dices, ponen sus vidas en peligros, en una trayectoria muy peligrosa, tu querido CBP... Mi querido CBP. No, bueno, CBP es las autoridades de este país. Pero bueno, a ti te encanta nombrar las cifras del CBP, que el CBP... Porque son los números que la audiencia tiene que saber, son números reales. Eso sí es verdad. Pero también, hablando de los hechos reales, CBP han muerto niños en las manos del CBP. Y para que los que nos están escuchando, el CBP es parte de la patrulla fronteriza, es parte del cuerpo migratorio que está en la frontera con México. Han muerto, Yali, niños. Más de 5, más de 6, 7 niños, no tengo la cifra justa, pero múltiples niños han muerto en las manos de nuestro gobierno. Y eso a mí me parece extremadamente peligroso, y en parte es por las condiciones que estos niños y los inmigrantes que llegan a este país son puestos bajo. O sea, estamos hablando de que parece una cárcel de animales. O sea, bueno, concreto. Yo te digo, llégate a Tapachula, a los centros de inmigración en México, llégate a Tapachula y vas a opinar bastante distinto de los centros migratorios y de la calidad humana y de la calidad humana con que se trata a los migrantes y de la calidad humana con la que se trata a los migrantes en los Estados Unidos. Las condiciones que hay en estos momentos son bastante serias y son precarias en estos momentos, porque ya el sistema está a su capacidad, como te dije. No hay manera de ofrecer más de lo que se está ofreciendo, porque el ofrecer más significa tomar dinero y alocar dinero de otras, hacer una alocación de dinero de otros sectores dentro del país, como es el sector educativo, como es el sector de salud, como es el cuidado de nuestros veteranos. Ese dinero habría que pasarlo a otro espacio, que sería el sector migratorio, el sistema migratorio, para poder trasladar a estos migrantes, que ya inclusive se ha utilizado el trasladarlo en aviones. Están muriendo, yo entiendo eso, pero están muriendo personas. El presidente acaba de pedir fondos para la crisis humanitaria de 2.8 mil millones para atender a estos centros de retención donde están a capacidad para menores no acompañados. 2.8 billones o 1.000 millones, como se dice en español. Es mucho dinero. Es muchísimo dinero, y es muchísimo dinero que estamos desviando del cuidado de nuestros estadounidenses para el cuidado de estos niños que tú estás mencionando. Nadie quiere que un niño sufra. Los niños, para mí, los niños son sagrados, la esperanza del mundo. Igual. Nadie quiere que los niños sufran, nadie quiere que los niños se vean en condiciones precarias,
pero son los padres también los que tienen que pensar a lo que están enviando a sus hijos en esas travesías que no tienen nombre lo que están pasando estos menores de edad. Y no debería ser así. Francamente, bueno, es un tema tan complicado, muy sensible, tan emocional. O sea, ambos, nosotros, bueno, somos inmigrantes, llegamos a este país, bueno, de manera legal, pero llegamos a este país como inmigrantes y ciertamente... Con leyes que nos amparaban, y eso es lo que se le está pidiendo a los migrantes que están queriendo venir. Vayan a través de los canales legales. Sí, pero yo entiendo eso, pero no es tan fácil. Pero es que no es tan fácil porque muchas de estas personas, al presidente Trump le gusta decir, bueno, vayan a su consulado en su país y pidan su visa, pidan un camino a la vía legal, pero no es tan fácil. Cuando tienes una mara atrás tuyo que te dice que te vamos a matar mañana, que vamos a violar a tu mujer, que vamos a violar a tu niña, ¿tú crees que tienen tiempo de ir a un consulado a pedir nada? No tienen tiempo, eso no les pasa ni por la cabeza. José, mira, yo entiendo la situación de Latinoamérica porque yo he vivido en Latinoamérica. Yo sé lo duro que es el no tener suficiente para alimentar a un niño en Latinoamérica. Yo sé que el crimen está a niveles impresionantes en Latinoamérica. Pero el problema es que si nosotros aceptamos a todos y cada una de las personas que quisieran venir a este país y todos entran en masas, ¿qué sería de este país? Claro, ¿Qué sería de esta nación? No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Estoy de acuerdo contigo que ciertamente no podemos invitar o permitir entrar a todo el mundo, porque al final del día esto es un país con leyes de seguridad. Siempre lo he dicho, esto es un país de leyes y es un país de inmigración. Tenemos que buscar ese balance, pero al mismo tiempo, y termino con esto, tenemos que buscar una manera de hacer todo este tipo de cosas, sea deportaciones, sea la frontera, etcétera, de una manera compasiva, porque el Estados Unidos siempre ha sido la esperanza del mundo y tenemos que hacer que continuemos siendo ese rayo de luz que siempre lo hemos hecho por tanto tiempo. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política y hoy con un invitado de lujo, el economista y consultor financiero Isaac Cohen. Isaac, bienvenido. Muchas gracias. Y para conocer más de nuestro invitado, vamos con Emiliana Molina. Conozcamos a nuestro invitado de hoy, Isaac Cohen. El doctor Cohen es experto en comercio internacional, globalización, procesos de integración y asuntos socioeconómicos en América Latina. Durante 24 años, el doctor Cohen trabajó en la Comisión Económica de Naciones Unidas para Latinoamérica y la región del Caribe. Prestó servicios de director para la oficina de ECLAX en Washington, D.C. y como oficial de economía a cargo de la Oficina de Asuntos Económicos para la Integración Económica en México. Ha realizado trabajos de investigación relacionados con la economía mundial y los efectos de la globalización. Adelante. Gracias, Emiliana. Isaac, gracias por estar en Batalla Política con nosotros este domingo. Mucho gusto. Un placer. Hablemos de los aranceles, que es lo que está ahorita caliente, que es lo que la gente quiere saber. ¿Qué significa, usted que es economista y entiende el tema con profundidad, qué significan estos aranceles? Bueno, la palabra aranceles oculta una realidad, que es que los aranceles son impuestos. Son impuestos que se pagan en la frontera cuando se traen productos de afuera. Y esos productos, cuando se llevan al público, pues se les aumenta el precio de lo que se pagó de arancel. Okay. Entonces tenemos una situación en donde el impacto de estas medidas es igual que como si subieran los impuestos. Entonces para comenzar, lo que el presidente Trump está insinuando es que se suba el 5% sobre estos productos. Claro, y ha dicho que gradualmente los va a ir subiendo mes a mes hasta llegar a 25%. Eso sí. Lo cual significaría, en un automóvil, por ejemplo, pueden ser unos $1,000, $2,000 que va a aumentar el precio de un auto. O sea, es un problema de consumo prácticamente. Usted me estaba comentando, Isaac, que es la primera vez que se ve que un presidente vincula lo que es la inmigración con el comercio, algo que realmente de alguna manera está relacionado. ¿Cómo cree que pueda impactar? Porque el propósito de estos aranceles es el que México actúe sobre la situación que está tomando lugar en la frontera en estos momentos, la cual es bastante grave. ¿Cómo puede impactar estos aranceles a una solución con México? Bueno, efectivamente, este es una de los rasgos más sorpresivos que tiene la medida, que es que el presidente Trump ha juntado dos temas que eran parte de su plataforma de campaña, porque él se pronunció respecto a la inmigración, su primer discurso fue sobre eso, y además está muy preocupado por la protección
de las industrias de Estados Unidos. Entonces, la conjunción de esas dos ideas en esta medida que afecta a México, el vecino del sur, entonces es lo que ha llevado a una situación extraordinaria. Pienso que la reacción de México ha sido también de sorpresa, porque al mismo tiempo se acababa de firmar y han mandado al Congreso ya el Tratado de Libre Comercio. Isaac, en el aspecto, volviendo al aspecto económico, muchos economistas han dicho que fuera una catástrofe económica, no solamente para México, que potencialmente México caería en una recesión si estos aranceles se ponen en vigor, y que sería también desastroso para la economía de Estados Unidos, que me parece un poco extraño porque uno de los principios del presidente ha sido una economía fuerte. Entonces, usted que conoce el tema tanto con profundidad, ¿esto es bueno o malo para Estados Unidos y para México? Bueno, efectivamente, las medidas adoptadas por el presidente Trump en su primer año de gobierno, que fue la rebaja de impuestos a las empresas sobre todo, pues llevó a elevar la tasa de crecimiento en Estados Unidos por encima de 3%. Cosa que muchas personas decían que no se iba a poder hacer. Efectivamente. Y por otra parte, el desempleo se ha venido para abajo al nivel más bajo en 50 años. 4.2 para la comunidad hispana. Claro, y 3.6 para la nación entera. Entonces estamos en una situación, la economía de Estados Unidos está muy fuerte. El problema cuando se adoptan estas medidas, y este es uno de los impactos que estamos viendo inmediatamente, es que la bolsa se ha caído, porque los inversionistas les entra la preocupación de las consecuencias que esto puede tener. Y hemos visto la caída de la bolsa y sorprende. Al mismo tiempo, ahora el presidente de la Reserva Federal salió el día de ayer diciendo que si esto se complica más, van a tener que bajar la tasa de interés. Isaac, ¿qué respuesta le merece? Han salido estudios recientes, y hay que mencionarlo, que pudiera afectar 400,000 empleos dentro de los Estados Unidos. Nosotros, el Partido Republicano, somos un partido anti-tax. Hay muchas personas que no están de acuerdo con estos aranceles, pero también a su misma vez comprendemos que el presidente lo está haciendo porque se está dando una situación en la frontera sin precedentes, con más de 140,000 personas entrando en el mes de mayo de manera ilegal. Esto se le atribuye también un 229% comparado en mayo del 2018. Esto es un incremento enorme en las entradas ilegales al país. ¿Cómo se va a ver impactado los Estados Unidos si, por ejemplo, se le da solución a esto y México echa para atrás y dice, ¿sabes qué? Me voy a encargar de la situación en la frontera, económicamente hablando? Bueno, yo creo que va a tener que haber un arreglo, porque el negocio del comercio entre México y Estados Unidos es un negocio de $1,000 millones por día. Entonces estamos hablando de 400,000 millones de dólares por año, que no es broma. O sea, esto es uno de los más grandes negocios que hay en el mundo. Entonces, eso hay que protegerlo, hay que tratarlo bien, porque de lo contrario estas cosas se complican mucho. Por otra parte, la actitud del Partido Republicano en este caso es sorprendente, porque el Partido Republicano es el partido de libre comercio en Estados Unidos. Entonces tenemos una situación en donde yo he encontrado muy interesantes declaraciones de senadores republicanos que empiezan a decir, bueno, esto es muy complicado porque estamos violando uno de los principios del propio partido. Es cierto, el partido es también partidario de bajar impuestos, sí, pero al mismo tiempo es partidario de libre comercio. Isaac, y siguiendo en ese tema, ¿vale la pena poner en riesgo la economía de Estados Unidos, poner en riesgo la economía de México por un capricho del presidente Trump de controlar algo o resolver algo que él no puede resolverlo él solo? Sabemos, y esto se ha comprobado históricamente, que la única manera que podamos resolver el problema migratorio es uniendo los demócratas con los republicanos en el Congreso. Sí, bueno, esta situación sí lleva a deteriorar la economía, que es, a mi manera de ver, uno de los principales méritos que tiene la administración del presidente Trump. Podría afectar la elección en 2020, porque lo que va a pasar es que, primero, los consumidores van a empezar a sentir el golpe cuando vayan al mercado, cuando vayan a comprar un auto, en fin, ahí es donde se va a sentir el primer golpe. Pero si México no se cruza de brazos y dice, ok, me vas a subir, te voy a subir yo, entonces lo que pasa es que los exportadores de Estados Unidos van a tener dificultades para vender en México. ¿Cuáles son los productos que se verían más afectados si estos aranceles suben? Bueno, México tiene mucho potencial en automóviles, sobre todo porque ha atraído inversiones del mundo entero. Hay inversiones japonesas, alemanas, coreanas en México que se verían muy seriamente afectadas. Pero también los productos de primera necesidad, los alimentos.
México exporta tomates, exporta aguacates, para no hablar del tequila y de la cerveza y ese tipo de productos, pero son productos esenciales, en donde el ama de casa o quien quiera que vaya al supermercado va a sentir el golpe inmediatamente. Creo que es también importante mencionar cómo se está viendo afectada la economía estadounidense con inmigración. ¿Cuáles son los números? ¿Qué estamos viendo en cuanto a recursos que está teniendo que invertir CBP con la situación que tenemos en estos momentos en la frontera que ha llevado a estos aranceles o a quizás tomar la medida de estos aranceles? Bueno, yo he dicho que la razón por la cual tenemos unas dificultades como las que tenemos en materia de inmigración es porque no hemos logrado un acuerdo entre republicanos y demócratas para hacer la reforma migratoria. Esto ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Existía un grupo de 8, 4 senadores republicanos, 4 demócratas que se habían puesto de acuerdo y tenían un plan. Pero esto se ha desbaratado y el problema es que no tenemos una legislación adecuada para recibir estos flujos. Esto ya ha pasado antes. El número de marielitos que vinieron en tiempos de Mariel, pues fue el mismo caso. Entonces, lo que pasa es que no estamos preparados precisamente por la división. Sí, pero bueno, el número de marielitos no fue 140,000 por día. No, de acuerdo, pero era el hecho de un flujo de personas que aparecieron inesperadamente y entonces había que encontrar una solución. Pareciera, de cierta manera, que el flujo de migrantes indocumentados por la frontera, esto pasa todos los veranos. Esto es una cosa, como tú dices, que pasa año tras año. Sin duda creo que ha ido incrementando. Pero a mí me parece, en cierta manera, ¿usted no cree, Isaac, que el presidente Trump está jugando política con todo esto y realmente no es por los aranceles, no es por la frontera, no es porque le importa, porque simplemente juega política para complacer a su base y prepararse para el 2020? Bueno, yo creo que nada de lo que haga el presidente Trump no es político. Yo creo que él se ha vuelto ya un político, él ha dejado de ser un empresario. Y es una persona que está claramente orientada a su reelección. Pues los tentáculos de Washington ya lo agarraron, se apoderaron de él. Bueno, él mismo admite que se ha convertido en un político, entonces, y está buscando la reelección. Entonces, el problema es si esto puede causar un deterioro de la economía, que es su principal mérito. Este es el problema. Bueno, yo creo que de cierta manera sí, ha tenido que aprender de lo que es todo el manejo de la política de Washington, pero el presidente Trump también sabe, por muchísimos años de haber sido un negociante, que hay ciertas medidas que a veces hay que tomar al respecto para presionar al rival o para presionar al adversario a que actúe de la manera que le beneficia, en este caso, a nuestro país. Porque a veces tú también tomas partido en esa parte, José, que dices, afectaría la economía de México. Por supuesto que nos preocupa que la economía de nuestros aliados y de nuestros amigos prospere, pero primero hay que velar por la que hay en casa. Entonces, ¿cuáles son los números que usted cree, Isaac, que en estos momentos beneficiarían o cuáles serían las medidas que llevarían a los números que beneficiarían una situación de arreglo con México? Bueno, parece ser de que lo que se va a tratar de hacer es de lograr que México controle un poco más los flujos de personas que están cruzando la frontera sur de México, que están cruzando el río Suchate entre Guatemala y México. Yo creo que eso puede ser susceptible de un arreglo. Y un arreglo, el presidente de México lo ha dicho muy claramente, que garantice los derechos humanos de los migrantes también, porque tampoco se trata de atropellar a esa gente, al contrario. Y entonces, si se lograra eso, tengo la impresión de que volveríamos a separar la inmigración del comercio. El comercio podría seguir adelante, los $1,000 millones por día podrían continuar sin ningún problema y encontraríamos tal vez una solución. Yo he perdido la esperanza de que vamos a tener una solución bipartidista en materia de inmigración. Para mí sería un milagro conseguirlo, sobre todo a medida que se acercan las elecciones. Pero ojalá que hubiera serenidad en ambos partidos y que se pudieran poner de acuerdo. Tengo curiosidad, doctor, sobre su pensamiento en la estrategia de campaña del presidente Trump. En el 2016 hizo una campaña divisiva, se enfocó en cierta manera en los latinos, que eran criminales, que eran pandilleros. ¿Repite esa novela en el 2020 o se enfoca en la economía? ¿Cuál de los dos temas, inmigración y economía, es más importante para él ser potencialmente reelegido? Bueno, mire, yo le diría que la esencia de la victoria del presidente Trump es el hecho de que logró atraer a muchos votantes en el centro del país.
o sea, donde está la agricultura, donde están las fábricas, el presidente logró captar muchos votos en estados que se volvieron clave. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isaac. Un placer. Esperemos poderlo tener nuevamente pronto. Ojalá, Gracias, me va a dar Isaac. mucho gusto. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Yali, ¿qué te pareció la entrevista con Isaac Cohen? Fabulosa, fantástica. Me parece que una persona muy neutral Sí. a la hora de dar sus opiniones, nos habló de los aspectos positivos, nos habló de los aspectos negativos que pueden tener estos aranceles y creo que obviamente nos expresó también su opinión sobre todo lo que es esta crisis migratoria, que es lo que ha llevado a estos aranceles. Y vimos, hablando de migración un poco, vimos lo que están proponiendo ahora los demócratas con DACA y TPS. Sé que vas a querer hablar un poco de ese tema. Claro que sí, me parece sumamente importante y me parece que una vez más los demócratas están tomando el liderazgo que se necesita en este país frente a inmigración. Lo hicimos en el 2013, para aquellos que nos ven esta mañana que de repente no saben. En el 2013 los demócratas pasaron una reforma migratoria en el Senado y los republicanos la negaron. Y era una reforma migratoria amplia que incluía un camino a la ciudadanía. Ojo, si eres criminal, siempre lo he dicho, no te queremos en este país. Si eres violador, tienes un crimen federal grande, nadie te quiere en este país. Tienes que ser deportado inmediatamente. Los criminales nadie los quiere en este país, pero la mayoría de las personas, y tú lo sabes, la mayoría de los migrantes en este país son personas buenas, que lo único que quieren es ayudar a su familia económicamente, ser parte, ¿no? Asimilarse a Estados Unidos. Y eso sí, también hablar inglés. Tienes que asimilarte al país, tienes que hablar inglés y ser parte de la fábrica americana. Pero hablando específicamente de TPS y DACA, yo creo que no estuviéramos en esta parte de nuestra historia. Los demócratas no tuviéramos que estar ni hablando de TPS ni hablando de DACA si el presidente Trump no se hubiera atrevido a quitarlo de la mesa. Ya lo teníamos, ya TPS y DACA era algo ya ejecutado. Hay dos cosas que hay que mencionar aquí, yo creo que son importantes. DACA, para recordarle a las personas, es un memorándum que firmó el presidente Obama abusando de su poder ejecutivo, creando una situación que ha dejado a más de 800,000 personas, recipientes de DACA, en un limbo migratorio que ya hubiera sido la administración del presidente Trump o otra administración hubiera estado teniendo que lidiar con esta situación. El presidente Trump ha dicho que quiere buscar una solución humanitaria a lo que es la situación de DACA. Se han puesto sobre la mesa diferentes propuestas. Los demócratas han dicho que no. Las condiciones para esas propuestas ha sido lidiar con la crisis migratoria que estamos viendo en estos momentos en la frontera, destinar fondos a lo que son los diferentes sectores dentro del mismo sector migratorio. Los demócratas dijeron que no. Pero hemos dicho que no, ya, pero con todo respeto, hemos dicho que no. Sobre DACA, muy rápidamente, hemos dicho que no, Yali, porque ponen de condición un muro que nadie quiere. En cuanto a TPS, para hablar un poquito también sobre el TPS, TPS es un permiso temporal para las personas que experimentaron cierta crisis en su país, ya sea, por ejemplo, como un ciclón fuerte, como fue el huracán, para muchos, ya sea nicaragüenses o salvadoreños, etcétera, etcétera. Es un permiso temporal. Entonces, las personas que en ese tiempo no resolvieron su situación migratoria y no buscaron una salida a poder quizás resolver una permanencia legal dentro de este país, por supuesto que esas personas van a tener que regresar a su país porque es un permiso temporal, ya lo dice. Ok, hablemos de eso porque son varios puntos importantes. El primer punto sobre que el presidente Barack Obama en su tiempo abusó de su poder constitucional firmando una orden ejecutiva para ayudar y sacar de la sombra a los 800,000 soñadores que tú mencionas. Número uno, la mayoría de las cortes han dicho que lo que hizo el presidente Obama en su tiempo es constitucional. No soy yo inventándolo. José, no es... Dijiste que la mayoría de las cortes, o sea que no todas las cortes han dicho en este país que es constitucional. Eso fue declarado inconstitucional por la gran parte de las cortes supremas de los Estados Unidos. No, ha habido una batalla, ha habido una batalla, es que esto no, ha habido una batalla judicial y como tú sabes aquí las cortes pero tú sabes que ha sido declarado inconstitucional, tú lo sabes. No, muchas cortes han dicho que esto es totalmente constitucional. La mayoría de las cortes lo han dicho. Mira,
más allá de las cortes, es una situación humanitaria que necesita una solución. ¿Y por qué el presidente Trump la quitó? Porque el presidente Trump la quitó. La teníamos ya en la mesa. El presidente Trump quiere una solución, pero el presidente Trump quiere que esto no se convierta en que siente un precedente para que continúe sucediendo en un futuro. Ojo, hay que buscar una solución para DACA, pero hay que buscar una solución que sea a la misma vez que sea compasiva y que dé una terminación y erradique el problema que tenemos con la seguridad nacional que tenemos en estos momentos en la frontera, que está fuera de control. Teníamos 800,000 personas, muchos de ellos jóvenes, no tenían permiso de trabajo, no tenían licencia de conducir, o sea, había un problema grave de seguridad, porque tienes 800,000 personas en las calles que no sabes quiénes son, es un problema, ¿no? De estos muchachos, de estos niños. El presidente Obama los saca de la sombra, los protege. Y los deja en un limbo migratorio. No los deja en un limbo migratorio, no los pone en un camino hacia la ciudadanía ni la residencia. Si del poder de la pluma, de hacer una orden ejecutiva por encima del Congreso, diciendo, ¿sabes qué? Porque yo lo decido, vamos a hacer un memorándum, porque es un memorándum, que no hay que olvidarlo. Sí. Que diga que, ¿sabes qué? Que tienen este tipo de legalidad por cierto tiempo, los muchachos de DACA, permisos de trabajo, etcétera. ¿Por qué no otorgar un permiso de estadía total? ¿Por qué hacerlo en un memorándum? ¿Por qué? Porque todo lo que los demócratas hacen son jugadas políticas. Todo lo que nosotros hacemos es jugadas políticas. ¿Por qué tú crees que es una jugada política hacerlo de DACA? Si tú sabes perfectamente que DACA y TPS no va a pasar en el Senado, porque es un Senado republicano en estos momentos, y que los republicanos quieren. Yali, no tuviéramos que hacerlo. Si ya lo tuviéramos en la mesa, no tuviéramos que hacerlo. Si el presidente Trump no hubiera quitado DACA, no hubiera quitado TPS, el presidente Trump no ha quitado DACA. DACA sigue ahí. Lo que se quitó fue DAPA fue lo que ya no existe. Ahora, DACA sigue vigente. Lo que pasa con DACA es que hay que buscar una solución no solamente compasiva y humanitaria, sino una solución que vaya de la mano DACA con sigue una solución en la mesa. total. DACA sigue en la mesa gracias a las cortes que han estado en el lado correcto de la historia. José, yo comprendo lo que me estás diciendo, pero si no buscamos una solución total a este problema, vamos a continuar enfrentando lo mismo en un futuro una y otra vez. Tenemos que buscar algo que solucione todo en conjunto. No es ustedes cierto. no quieren hacerlo. No es cierto, Yali, porque DACA, algún día ojalá será el acto del sueño, que ya sería algo permanente, que ya es otra conversión que tenemos que hablar en su momento, pero DACA es correcto, es algo temporal. DACA es algo temporal porque no te pone en un camino a la ciudadanía. En vez de poner un limbo inmigratorio al que tú te refieres verdadero, es cuando no tienes nada. Por lo menos en DACA tienes la oportunidad de ir al trabajo, tienes la oportunidad de proveer a tu familia, tienes la oportunidad de trabajar. No, y es que yo comprendo que es una situación bastante delicada. Pero el presidente Trump no lo comprende porque lo quita o lo trata de quitar. El presidente Trump ofreció un camino a la ciudadanía de 12 años para las personas recipientes de DACA. ¿Qué dijeron ustedes cuando se llevó a la mesa esa negociación? Ustedes dijeron, no les vamos a dar ni un peso para el muro. Entonces, si el presidente entonces, ¿quién realmente Obama ofreció un camino a la ciudadanía para DACA? No lo ofreció. Obama ofreció un memorándum que dejó a las personas de DACA en un limbo migratorio. En el 2013, los demócratas en el Senado, te vuelvo a recordar, Yali, con todo respeto, ofrecimos una reforma migratoria amplia en el 2013. ¿Se logró? No, porque los republicanos la bloquearon en la Casa de Representantes. ¿Cuántos demócratas de ustedes estuvieron de acuerdo en un camino a la ciudadanía? Porque gran parte del Partido Demócrata no ha sido el que ha estado abogando para un camino a la ciudadanía para DACA. La mayoría. ¿Y sabes lo que me parece a mí? Que muchas personas recipientes de DACA piensan que esto es una pelota política, que está de un partido hacia el otro y que hay que brindarle una solución. Entonces, yo creo que en lo que sí sé que vas a estar de acuerdo conmigo es que ambos tienen que sentarse y llegar a un punto medio para darle una solución a esto. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros hemos puesto de nuestra parte. Inclusive yo te digo, a mí me parece incorrecto, me parece irresponsable la obsesión con el presidente de construir este muro que él quiere construir, que está obsesionado en construir. Yo creo que, número uno, ya hay un muro en gran parte de la frontera con México. No creo que necesitamos que muchos candidatos demócratas quieren desbaratar, como Beto O'Rourke, que dice que no fronteras, que pasen todos. No. Yo creo que le quitaron el contexto a Beto O'Rourke o Francis, como los... Francis O'Rourke. Pero te digo lo siguiente, yo creo que en cierta manera, y yo lo dije cuando habían esas negociaciones, muro por DACA, yo dije, mira,
si estamos hablando de salvar las vidas de 800,000 personas, denle en el muro al presidente. A mí me parece... Díselo a tus amigos demócratas. Se los he dicho y se los digo hoy. Es construir el muro. A mí me parece una pérdida de plata. Me parece que, como el presidente dijo, debería preocuparnos los americanos. Yo creo que toda esa plata, todo ese dinero que se usa para el muro, debería ser usado para educación, debería ser usado para la seguridad nacional, para colegios, para infraestructura, para 1000 otras cosas. Me parece que es una pérdida de dinero. Pero acuérdate que no era nada más el dinero para el muro. Dentro, porque es todo lo que a veces vemos en los headlines de las noticias, claro. En los titulares. No era solamente dinero para el muro, era dinero para otros sectores dentro de lo que es seguridad nacional. Para el muro estaba incluido, sí, pero para tecnología adicional como drones, por ejemplo, para que vigilaran en la frontera. Esa parte yo estoy de acuerdo con esa parte. Son La parte tecnologías. la tecnología yo estoy de acuerdo. En esa parte podemos estar de acuerdo. Yo creo que necesitamos dinero para más las agencias federales que se encargan de todos estos desastres. Eso está totalmente bien, pero yo creo que gran parte del dinero era para el muro, que es un muro que no necesitamos. Pero con drones y todo ese tipo de cosas está bien. Yo no estoy diciendo, y la mayoría de los demócratas, yo creo que ningún demócrata, bueno, por lo menos hay unos pequeños. Creo que estaba Alexandra Ocasio, que yo siempre estoy en desacuerdo con ella, y para mí ella no es demócrata, para mí ella es... liberal total. Debería estar en otro partido. Habían unos demócratas que decían que teníamos que quitar, ¿no?, la agencia de ICE, que teníamos que disolverla. Eso me parece irresponsable. Extremo irresponsable, estamos de acuerdo. Pero la mayoría de demócratas, la mayoría como hay unos republicanos, para decirlo, que también son racistas y que quieren deportar a todo el mundo mañana. Encontremos la mayoría de los buenos republicanos, la mayoría de los buenos demócratas. Siéntense en la Casa Blanca, vayan a la Casa Blanca con Trump y que el presidente Trump diga, aquí nadie sale, aquí nadie se va en receso, aquí nadie se va de vacaciones hasta que resolvemos este problema. Yo creo que es importante darle solución. Estamos viendo las cifras hablan por sí solas. Y tú lo sabes, más de 140,000 migrantes en mayo detenidos tratando de entrar ilegalmente al país. Estamos viendo, como mencionamos, que el presidente va a destinar 2.8 mil millones para los centros de detención donde tienen a menores no acompañados para que puedan estar en las condiciones y no se den ningún tipo de situación fatal con estos menores, porque es para nosotros de suma importancia el proteger a la niñez. Pero sí hay que decirle a los padres y hay que usar todos los medios que se puedan para decirle a los padres de que no manden menores sin una compañía de un adulto. Esto es una jornada que un niño no puede aguantar. Vimos el caso de ese menor de 3 añitos con un número de teléfono en los zapatos. Eso no se puede estar viendo. Es imposible que más allá del sueño y de la necesidad que pueda tener un padre para sustentar a su hijo en Latinoamérica, sí, Yali, lo envíen y sea tan irresponsable de mandar a un menor de edad cuando tienen a una jornada cuando tienen esa. una pandilla que digan, mañana te voy a matar si no sales de tu casa. José. Tú hicieras lo mismo y yo también hiciera lo mismo. No, yo no hiciera lo mismo. ¿Dejaras que mataran a tu hijo? Yo nunca mandaría a mi hijo con un coyote, a un niño de 3 años con un coyote a ver cuál es su destino, porque lo estás destinando a la muerte también. Yo creo lo estás destinando a la muerte y es sumamente irresponsable cualquier padre que haga eso y no deberían hacerlo. Piensen en sus hijos y piensen en el bienestar de sus hijos, por Dios. Mira, yo creo que la única solución, yo creo que ni tú ni yo nos podemos poner en esos zapatos porque no vivimos en El Salvador o Guatemala, no vivimos en Centroamérica. José, yo he vivido en Honduras, yo he vivido en Guatemala, yo he vivido en México. Sí, pero no las situaciones que estas personas están corriendo su vida. Yo he visto las situaciones precarias en estos países. Yo he viajado como periodista. Pero eso es otra cosa. Es una gran profesión y todo, pero no tenías amaras persiguiéndote. Pero no voy a entrar en detalles, pero la realidad es que más allá de esto están poniendo las vidas en peligro de sus niños. Y es una situación bastante dolorosa porque cualquier persona que ve crimen a su alrededor no quiere que su hijo crezca en esto. Claro. Pero esta no es la solución. Hay que ir por los canales y las vías legales. Seguimos en este debate, en esta batalla política migratoria, un tema súper importante a toda nuestra audiencia y para todos los americanos. Es algo que todos los americanos quieren ver, resolver. No le veo, lamentablemente hoy, yo no le veo la luz al final de ese túnel migratorio. Ponte positivo que el presidente Trump le va a encontrar solución. Ya volvemos con más Batalla Política. No se vayan y recuerden, únanse a nuestra conversación. Usen el hashtag en los medios sociales Batalla Política NTN. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. José, este último miércoles se conmemoró el 75 aniversario de lo que fue D-Day o Día D, que fue la invasión a Normandía, la invasión más grande que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial por agua, donde murieron muchísimos de nuestros soldados en contra de una Alemania nazi. Qué bonito ver
que se recuerda a los héroes de nuestra patria y a esas personas que dieron su vida por la libertad. Totalmente, yo creo que es un punto donde nos podemos ciertamente poner de acuerdo que los americanos podemos tener problemas podemos estar en desacuerdo en cosas migratorias, cambio climático, economía, lo que tú quieras. Pero al final del día, cuando hablamos de nuestros soldados, cuando hablamos de nuestras tropas, todos somos americanos. Todos tenemos el corazón, el corazón americano a todo dar. O sea, creo que siempre nuestro más respeto. Y sabes que me recuerda mucho al 11 de septiembre. ¿Te acuerdas como los americanos? El patriotismo. El patriotismo que hubo. No, ese año, ese día. Yo creo que esta celebración es algo que nos recuerda una vez más que somos americanos. Aquí y alrededor del mundo. En ese día solamente, en el día de D-Day, solamente murieron más de 4.400 tropas en lo que fue ese desembarco. Fueron confirmados muertas y más de 9.000 fueron confirmadas heridas o perdidas, lamentablemente, en ese día. Pero vemos al presidente Trump, un presidente que siempre le ha interesado que a los militares se les respete, que ha invertido millones de millones en lo que es las tropas de nuestro país y el sector militar. Creo que es importante, como tú dices, siempre respetar, destacar lo que es ese sentido y ese sentimiento patriótico que tenemos y por supuesto rendirle homenaje a aquellos que defienden las libertades que tenemos en este país. Es así. Nuestros respetos, y me atrevo a decir que estamos aquí obviamente unidos, nuestros respetos a todas esas tropas y gracias a todos los soldados, todas las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y a las familias de esos soldados que son los que los forman, los que les dan esa educación, porque siempre todo en casa es donde comienza con la educación y creo que es importante también prestarles respeto a ellos y a los que han sobrevivido, que han sido también testigos de la historia de alguna manera. Es así, y que sin ellos no pudiéramos tener todas las libertades que disfrutamos hoy en día. No estaríamos aquí. Pues así lo tenemos que dejar, Yali. ¿Quedamos de acuerdo en eso entonces? Es así. Perfecto. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Batalla Política. Así es.